51 y 52. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Leemos la palabra del Señor como está escrita. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Leamos el verso 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria sea al Señor. Oramos, hermanos, cierre sus ojos, digámosle: Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en este lugar. Siempre, Señor, haciéndolo con el único propósito, que es de adorar y exaltar tu santo y bendito nombre, Señor. Donde te pido, Padre, que en esta mañana seas tú, oh Dios, hablando a nuestra vida, oh Dios, a través de esta palabra, Señor, y que traigas el consejo que cada uno de nosotros necesitamos escuchar, oh Dios. Que seas propicio también, Padre, a cualquier necesidad, problema por la cual podamos estar pasando, Señor. Tú lo conoces, Padre amado. Por eso, Padre, en tus manos ponemos nuestra vida, para que tú hagas de nosotros, oh Dios, conforme a ti te place, oh Dios amado. Lo único que te pido, oh Dios, es que te glorifiques. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Tenga la bondad, hermano, de tomar su asiento. Gloria sea el Señor. Bendito sea el Señor, hermanos, porque nos permite estar en este lugar. Así que, hermanos, quisiera hablar en esta mañana bajo el tema: la importancia de mantenernos firmes hasta la venida del Señor. Amén. Esta carta, hermanos, de Primera de Corintios, capítulo 15, que hemos leído, el apóstol Pablo, hermanos, en esta carta hace una serie de recomendaciones a la iglesia, ya que, hermanos, Corintios era una iglesia, hermanos, que Dios la había rescatado del paganismo, de la comodidad, de todo, hermanos, lo que el mundo ofrece. Amén. Pero Dios, en su infinito amor y grande misericordia, le plació libertar a aquel pueblo, hermanos, y darles un rumbo que pudiesen llevar de una manera con el temor de Dios en su corazón, y sacarlos del estilo de vida, hermanos, en lo cual ellos andaban. Amén. De igual manera, Dios, hermanos, es lo que pretende en la vida de cada uno de nosotros, hacernos entender, hermanos, que lo primordial que tiene que haber en la vida del ser humano es buscar a Dios en todo momento. Amén. Aunque sean los momentos difíciles, hermanos, que podamos estar pasando, Dios es el único quien puede ayudarnos en todo momento. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender de que, hermanos, puede venir la situación más difícil a nuestra vida, pero si nos mantenemos siempre firmes, hermanos, creyéndole a Dios, Dios, hermanos, es el que tiene el control de todas las cosas.
ya sea de enfermedades, problemas económicos, problemas legales, familiares, cualquier problema que se presente, hermanos, a la vida de nosotros, Dios es el único quien puede ayudarnos y es el único quien puede sacarnos de cualquier problema o situación por la que podamos estar pasando. Amén. ¿Por qué Pablo, hermanos, hablaba de esta manera? Porque él, hermanos, había sido un testigo de, hermanos, de lo que Dios es capaz de hacer a favor de cada uno de nosotros. Ya que Pablo, hermanos, un hombre donde la Biblia habla de que los primeros años de su vida, hermanos, él se crió en el judaísmo. Cuando tuvo uso de razón, dice la palabra, hermanos, de que su único interés era perseguir la iglesia del Señor. Y así sucesivamente hasta que Dios, hermanos, lo confrontó y le hizo entender de que el camino el cual él llevaba no era el camino mejor. ¿Por qué? Porque pensando él que estaba haciendo lo bueno, pero estaba haciendo lo contrario, hermanos, persiguiendo la iglesia de Cristo. Entonces, por esa razón es que Pablo, hermanos, se da a la tarea y con toda libertad de hablar de las maravillas que Dios hace. Amén. Yo no sé a cuántos de los que están en este lugar Dios, hermanos, los ha ayudado, los ha sacado de situaciones, hermanos, que nadie ha podido solucionar, únicamente Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder y la autoridad para poder hacer cualquier cosa a favor de nosotros. Entonces, hermanos, por eso Pablo tenía un testimonio, hermanos, que hablar de lo que Dios era. Como cada uno de nosotros, como le digo, tenemos libertad de poder, hermanos, anunciar y testificar lo bueno y maravilloso que es Dios. Entonces, en la vida del ser humano, hermanos, se estaba comparando y podía ver, hermanos, de cómo muchas veces, hermanos, llegan estancamientos a la vida de las personas. Usted sabe de que el cuerpo humano se compone, hermanos, de diferentes miembros. Pero el miembro principal que sostiene, hermanos, el cuerpo del ser humano es lo que conocemos como la columna vertebral. La columna vertebral se compone de 33 vértebras que comienza como base, hermanos, el cerebro hasta llegar a la cintura. Con esa, hermanos, facilidad nos movemos, nos desplazamos a cualquier lugar y nos mantenemos firmes. Amén. Pero cuando, hermanos, algo mal está pasando en la columna vertebral, todo el cuerpo se desbalancea. Cuando la columna vertebral, hermanos, es atacada por alguna serie de posibilidades que pueden, hermanos, desestabilizar la columna vertebral, ya sea por un virus, ya sea por un accidente, un impacto de bala, un golpe fuerte, hermanos, la columna vertebral se desnivela y entonces se desnivela todo el cuerpo, hasta el cerebro también. Entonces, hermanos, estamos hablando de lo que es aspecto físico, como también todo cristiano, hermanos, así como tenemos la columna vertebral del cuerpo, también, hermanos, tenemos lo que pudiésemos comparar como la columna espiritual de la vida de cada cristiano. ¿Qué pasa cuando, hermanos, el cristiano se descuida de su vida?
Hay tres, hermanos, puntos muy importantes que un cristiano puede desnivelarse o desestabilizar su columna espiritual. Una de ellas, hermanos, es el dejar de congregarse. Segundo es, hermanos, dejar de leer la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué? Porque a través de la palabra Dios habla a la vida de nosotros. El otro aspecto muy importante es, hermanos, que el cristiano corre el peligro, hermanos, de desestabilizar su vida o columna espiritual es cuando dejamos de orar, hermanos, y hablar con Dios, y que, hermanos, podamos tener esa, hermanos, comunicación con Dios. Ahí es donde empieza, hermanos, a perder fuerza el cristiano. Cuando empieza a perder solidez y se vuelve un paralítico espiritual. Así como, hermanos, como le digo, cuando la columna vertebral sufre cualquier, hermanos, imperfección, así también, hermanos, la vida del cristiano va perdiendo, hermanos, la estabilidad, va perdiendo la solidez, y a tal grado, hermanos, que va alejándose poco a poco de Dios, cuando ya, hermanos, no pone interés a una búsqueda a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay aspectos hermanos, artimañas que el diablo usa para, hermanos, desestabilizar nuestra vida espiritual. Por eso usted puede ver, hermanos, muchos cristianos que, hermanos, pierden la sensibilidad y no les importa, hermanos, se van alejando poco a poco hasta cuando, hermanos, los vemos y sin decirlo, hermanos, muestra de que ya no hay un interés por buscar de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás se ha, hermanos, enfocado en apartarlos, hermanos, de los caminos del Señor. Amén. Entonces Pablo, por eso es que él escribe, hermanos, a los corintios, porque los corintios eran muy vulnerables a lo que era lo material. Eran muy, hermanos, vulnerables a caer, hermanos, en su vida, hermanos, a la cual llevaban anteriormente. Entonces así pasa con muchos cristianos ahora en día. ¿Y por qué razón, hermanos, es tan importante el atender la palabra y el consejo de Dios? ¿Por qué? Porque, hermanos, de nosotros como iglesia depende que otros busquen a Dios. Conforme usted y yo nos desplazamos, nos movilizamos para trabajar en la obra de Dios, otros van a querer, hermanos, imitarlo a usted, ya sea por lo que haga lo bueno, como también muchos por el mal testimonio que demos, también van a querer imitarlo a usted. Si somos acomodados, si somos descuidados en nuestra vida, ¿cómo podemos ser en la vida espiritual? ¿Cómo podemos ser en la vida cotidiana? Donde no le damos mayor importancia, no le damos interés alguno, hermanos, a demostrar de que en nosotros hay una pasión por hacer la obra de Dios. Por eso Pablo, él les hablaba y les decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que no imite al mundo, que no imite las modas, que no imite la ciencia, imite a Dios, porque en Dios emana la vida. En Dios hay vida y vida en abundancia. Pero ahora muchas veces nos hemos descuidado y hemos tomado otro rumbo, hermanos. Nos da lo mismo congregarnos como no congregarnos. Nos da lo mismo dejar el privilegio tirado y que no nos importe el qué dirán. Como el dicho aquel que dicen algunos: al fin y al cabo, que quieran hablar de mí lo que quieran, pero yo haré lo que yo quiera hacer.
Pero no es la cosa así, hermanos. La cosa es servirle a Dios. Estad firmes hasta cuando Él venga. Algunos quizás estaremos, hermanos, vivos. Otros nos podemos adelantar, pero sea que nos quedemos, hermanos, hasta cuando el Señor venga, o sea que nos vayamos cuando Él nos llame, lo importante es que estemos firmes, que estemos siempre apercibidos como aquellas vírgenes que dicen que, hermanos, sus lámparas las tenían encendidas, aleluya. Entonces Dios no quiere, hermanos, que seamos cristianos medios, ¿qué? Mediocres. ¿Sabe la palabra mediocre? Algunos la pueden tomar como ofensiva, pero no es ofensiva. Mediocre es cuando alguien, hermano, hace las cosas a su manera. Cuando quiere hacer lo que él quiere o lo que ella quiere y no le importa, hermanos, el qué dirán. Hermanos, son acomodados, son, hermanos, que afanosos, y no les importa, hermanos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, Pablo, hermanos, eso era, y no crea que estoy enojado, porque Dios hablando a través de la palabra. Amén. Dios, hermanos. Y es normal si uno, hermanos, como humano muchas veces se puede llegar no a enojar, pero se puede como a molestar o a sentirse triste en ver, hermanos, ahora el tiempo que estamos viviendo, que está absorbiendo, hermanos, aún la vida espiritual de muchos cristianos. Entonces Satanás, hermanos, usa personas para que nos quieran como desanimar. Muchas veces hacen, hermanos, comentarios hirientes, que con esos comentarios es como que le están pegando una puñalada en su corazón. Aún se burlan de nosotros. Muchas veces, hermanos, quieren como destruir nuestra fe. Cuando empiezan a levantar falsos testimonios en contra suya y mía. Cuando empiezan a señalarte porque tú estás yendo a la iglesia todos los días, empieza a querer como que a desanimarte y decirte que estás yendo a hacerlo todos los días, con un día que vaya suficiente. Y es más, si no quieres, no vayas el domingo, con el último domingo del mes. Ya con eso estás agradando a Dios. Eso no es agradar a Dios. Eso es callar nuestra conciencia, callar el yo, para que no digan no vino a la iglesia por todo el mes. Pero Dios, hermanos, lo que quiere es que no dejemos de congregarnos, como muchos, dice, tienen por costumbre. Lo que Dios quiere es que lo busquemos a Él de corazón, hermanos. Hay quizás hacer algún paréntesis y no generalizar, porque muchas veces, hermanos, no se puede generalizar. Porque algunos quizás por motivos de trabajo, quizás dependen de un patrón y quisieran estar los 3 días, pero se les hace difícil. Pero otros no quieren y no vienen porque son haraganes, acomodados. Son, hermanos, así como le dije, mediocres, que en vez de animar, lo que hacen es desanimar a otros. Con sus hermanos allí, cuando muchas veces, hermanos, mire, y queremos que Dios haga lo que nosotros le decimos. Queremos chantajear a Dios. Queremos persuadir a Dios con nuestros lloriqueos, con nuestros lamentos, con nuestros llantos, hermano. Y a Dios no se le mueve porque Él es inconmovible. A Dios se le mueve a misericordia. ¿Sabe cómo? Con nuestro esfuerzo, con nuestra búsqueda, con nuestra entrega. Así es que se mueve la mano de Dios en su palabra viva. No con nuestros lamentos. ¿Sabe por qué muchas veces, hermanos, Dios retiene nuestras peticiones? Y no es porque Él sea malo,
no es porque Él sea egoísta, sino porque Él es Dios, hermano. Y muchas veces Él nos hace esas cosas para probarnos, a ver hasta dónde está, hermanos, nuestra entrega a Él. Y no, hermanos, depender de nosotros mismos, sino que a Dios le agrada que entre más afligido o desesperado esté, busque más a Dios. Entre más trabajado y cargado esté, busque a Dios, porque dice que Él, hermanos, nos hará descansar. Pero ahora ha cambiado la cosa. Buscamos más el trabajo que a Dios. Es que hoy estoy cansado. Como no es usted, hermano, quien ha venido todo quebrado, todo molido. Pero ¿y quién fue el que pagó por nosotros? Dice que Él, hermanos, fue maltratado, varón de dolores. Dice que Él fue molido por nuestros pecados. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que Él pagó. Él dice de que pasó hermanos, un proceso tan doloroso, que fue azotado, fue maltratado, fue, hermanos, que abofeteado, le escupieron la cara, hicieron cuanto quisieron con Él. ¿Sabe por qué Él pagó? Porque Él te ama, Él me ama, y por ese amor es que ahora usted y yo podemos decirte gracias, Señor. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta mañana? Dios es bueno, pero lastimosamente nosotros somos malagradecidos con el Señor, hermano. Entre más el Señor nos ayuda, nos volvemos más rebeldes, más egoístas. No queremos darle, hermanos, lo que Dios se merece. Y Pablo por eso era de que les hablaba de esta manera, como dice en el verso 51, donde dice: he aquí os digo un misterio, le dijo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice. Esto significa que, hermanos, durante usted y yo estemos en esta tierra, cometeremos errores, imperfecciones, faltas. Pero lo importante es que no nos quedemos, que no bajemos la guardia, que sigamos adelante luchando, buscando, hermanos, esa perfección que la encontraremos cuando aquel día, hermanos, se cumpla, donde vendrá el Señor por nosotros. Allí dice, hermanos, que seremos transformados tal, hermanos, como es el Señor. Tendremos la mente y el cuerpo de Cristo. Mientras tanto, hermanos, hay quienes y muchos se van de la iglesia porque quieren ver perfección en la iglesia. Y se van porque quieren ver, hermanos, aquella iglesia así, sin mancha y sin arruga. Pero no se sofoque, no se apresure, porque ese día está pronto por suceder. Mientras tanto, Dios lo que quiere de nosotros es que nos mantengamos firmes, viendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Dios es bueno. Entonces Pablo, él quería hacerles entender a los corintios esto, de que, hermanos, se les decía en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se les decía, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, le digo. ¿Cuántos quieren, hermanos, llegar a ese día? ¿Cuántos quieren que ese día, hermanos, Dios los mantenga firmes, siempre a la orden del Señor? Cuando, hermanos, en la palabra de Dios se predica, que usted y yo digamos: amén, Señor, habla mi vida, porque yo quiero que tú me hables. Dice que cuando, hermanos, sea el sonar de esa trompeta, cuando sea la primera venida del Señor, o sea, el rapto, aquellos, hermanos, que están durmiendo en el Señor, y los que están vivos,
dice de que, hermanos, primero resucitarán los muertos en Cristo y su vida, su corazón y su cuerpo será transformado. Y luego nosotros, hermanos, nos iremos con el Señor y iremos a morar por toda la eternidad. Por eso es, hermanos, muy importante el que hermanos, sirvamos al Señor. ¿Y de qué forma? Es la única forma que le podemos servir. Es mantenernos firmes, adorándole y sirviéndole con todo nuestro corazón. Porque una cosa, hermanos, es venir y escuchar la palabra. Una cosa es venir y decir gloria a Dios, aleluya. Venir y levantar sus manos y decirle: con mis manos levantadas me presento ante ti hoy, mi Señor. Pero ¿y qué pasa el día de mañana, pasado mañana? O si es que solo dice: con mis manos levantadas me presento ante ti hoy, mi Señor. Acá en la iglesia. Y allá afuera, ¿qué van a decir de nosotros? Allá afuera, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Va a seguir lamentándose? ¿Va a seguir llorando, hermanos, por cualquier cosa? ¿O va a seguir alabando y glorificando a Dios? Porque a Dios hay que alabarle y glorificarle en todo tiempo. No solo en la iglesia, sino donde quiera que usted y yo andemos. Alabe a Dios, glorifique a Dios. Por eso Santiago decía: ¿está alguno triste entre vosotros? ¿O está alguno afligido? Órele a Dios. Pero ahora es diferente la cosa. Cualquier dolorcito que venga, hermano, se nos olvida que primeramente Dios antes que buscar al médico. Pensamos de que con el dinero vamos a solucionar todo. Cualquier problema legal, el abogado. Cualquier problema, hermanos, de otra índole. Antes, primeramente, hay que buscar a Dios en todo momento. ¿Está alguno alegre? Dice: cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? ¿Qué es lo que dice, hermanos? Llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él, que lo unjan. Amén. ¿Por qué? Porque la oración del justo, hermanos, vale mucho. Pero ahora son pocos los que oran. Pocos. Ahora, hermanos, como le digo, perdemos el tiempo más en otras cosas antes que en la búsqueda de Dios. Cuando se nos olvida que la venida del Señor está más cerca que nunca. ¿Cómo el Señor nos va a venir a hallar, hermanos? Si no nos dedicamos a Él. Si no, hermanos, hay aquel sentir, aquella pasión por servirle a Él de corazón. Entonces, es necesario de que tomemos a cuenta lo que Dios quiere que hagamos. Y por eso cuando dice, hermanos, y Pablo sigue escribiendo y le dice en el verso 57: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, le dice. Fíjese, hermanos, que cuando buscamos a Dios, para buscar a Dios no hay edad ni hay un tiempo específico. Hay quienes creen que a Dios se le busca solo en la iglesia. Hay quienes creen que al Señor solo, hermanos, el Señor no solo nos habla en la iglesia cuando venimos y abrimos la Biblia. Cuando la palabra de Dios, hermanos, es Dios hablando a través de la Biblia. Entonces, para buscar a Dios no hay edad. Para mantenernos, hermanos, firmes, lo que, hermanos, lo interesante es que usted y yo nos dispongamos a buscar a Dios en todo momento. La Biblia habla de un rey, hermanos. Esto lo habla en Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 1 y 2. Donde dice de que, hermanos, había un rey muy joven.
tenía la edad de 8 años, llamado Josías, y dice que reinó por 31 años, donde dice que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Dice que anduvo en los caminos de su padre, el rey David, haciendo, hermanos, lo agradable a Dios. Dice de que este hombre, hermanos, fue uno de los reyes en los cuales la Biblia habla que hizo cosas agradables ante el Señor. ¿Sabe por qué? Porque él había sido instruido, él había sido, hermanos, que enseñado de que primeramente es Dios sobre todas las cosas. Primeramente Dios, antes que cualquier problema o situación difícil, hermano, Dios es primero. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Entonces dice de que, hermano, esa es una de las formas que a Dios le agradan de la vida de nosotros. Pudiera ser de que hayan personas aquí en este lugar que aún todavía no le han entregado su vida a Cristo. Quizás por ignorancia o por falta, hermanos, de información, muchos no vienen a los caminos de Cristo. O quizás por, hermanos, por ver que el caminar en otros, muchos dicen: no, yo para ser como ese fulano, mejor yo no soy nada. Pero yo pudiera decirle sin temor a equivocarme que el hombre falla, los amigos fallan, la familia falla. El único que no falla es Cristo Jesús, al cual yo te estoy presentando en esta mañana, porque Él es el único perfecto, el único justo. Dios es el único, hermano, al cual nosotros podemos entregarnos y depositarnos totalmente. Pero el problema está cuando, hermanos, perdemos nosotros la sensibilidad y se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Si yo le preguntara en esta mañana, ¿cuántos se acuerdan de dónde Dios los ha sacado? Pudieran decirme: amén, yo me acuerdo. Pero lo que yo le puedo decir es, hermanos, que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso, hermano, de lo que usted era antes, tal vez pudiera tener un recuerdo, pero no se, como dicen un buen salvadoreño, no se claven en eso. Clavarse es cuando alguien está solo pensar en lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Que yo no tengo perdón porque yo hice esto, que yo no vivo en paz porque hice esto y lo otro. Ya eso olvídese, enfóquese en tu presente y tu futuro. Enfóquese que ahora usted es nueva criatura. Enfóquese que usted es una mujer y un hombre de Dios, que Dios lo ha sacado para que le sirva a Él de corazón. Amén. Y por eso es que muchos no crecen, porque creen de que yo soy así y nadie me va a hacer cambiar, dicen algunos. Yo soy caprichoso y caprichosa, y mire, hermano, y soy algo rencoroso y rencorosa también. Y yo creo que eso nadie me lo va a quitar, pues tiene que volver a reconciliarse. Porque si no, está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque, hermanos, como cristianos tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Tenemos que vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y si no me cree, vamos al libro de Efesios, capítulo número 4. Efesios capítulo 4, hermano. Y verso 17, donde habla de la nueva vida en Cristo Jesús. Porque usted ya no es el mismo ni la misma de antes, hermano, hermana. A mí no me gusta, dicen algunos, que me lleven la vida contada. No, si nosotros no nos llevamos la vida contada. Quien se la lleva es el Señor. Y a través de la palabra es que el Señor les habla. Para que si usted está viviendo una vida mediocre, una vida acomodada, pues que tome acción y cambie su estilo de vida. Porque eso no le agrada al Señor. Amén. Mire lo que dice en el verso 17 del capítulo 4 de Efesios.
Ya lo tienen, hermanos. Esto pues digo, dice, y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esos son aquellos rebeldes, aquellos orgullosos que quieren vivir la vida como era antes. Su corazón no ha cambiado todavía, pero ahora Dios se lo va a cambiar. Aleluya, no se preocupe. Dice el verso 19, perdón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, dice. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido de nuestro Señor Jesús? Es que tenemos que ser obedientes a su palabra. Amén. Que ya no haya en nosotros, hermanos, eso que o perdamos la sensibilidad. Sensibilidad es cuando no hay, hermanos, que no hay sentimiento, no hay, hermanos, que no nos duele hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ya nuestra vida está más dura y seca, más como una esponja, hermano. Cuando una esponja está seca, mire, es como una tabla. Pero remójela, esa esponja se vuelve suave, se vuelve bien, hermanos, dócil. Así es la vida, hermanos, del hombre. Sin Cristo en su corazón, su corazón es como una piedra. Su corazón es duro. Pero cuando Cristo viene y, hermanos, hace la obra, cuando Cristo empieza a obrar en nosotros, nuestro corazón se vuelve sensible, se vuelve dócil. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo ha estado rociando con el poder del Espíritu Santo y su palabra, y la oración ha ido moldeando nuestra vida. Gloria a Dios, hermano. Porque eso es cuando alguien pierde la sensibilidad, pierde todo aquello, hermanos, que ya no le importa hacer las cosas a su manera. Nos volvemos caprichosos, rebeldes, groseros. Nos dicen algo, nosotros respondemos con palabras groseras. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. Ya no hay sensibilidad en nosotros. No nos importa ofender al prójimo. No nos importa, hermanos, herir a cualquiera. Pero cuando Dios está en medio nuestro y nosotros nos dejamos guiar y moldear por Él, hermanos, nos volvemos así como aquel vaso que dice que el alfarero empieza a moldearlo, empieza, hermanos, a rociarle agua para que ese vaso vaya tomando, hermanos, la forma que el alfarero quiere hacer. Así Dios quiere hacer con nosotros. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos da el consejo para que nosotros vayamos dando un giro diferente, hermanos, a como éramos antes, y nos va llevando siempre como ese alfarero para que nosotros vayamos dejando moldearnos por Él. ¿Cuántos quieren que el Señor los moldee? No todos dijeron, porque el dejarse moldear es un proceso, hermano, que hay que llorar. Hay que, hermanos, dejar o negar lo que muchas veces nosotros amamos más. Hay que, hermanos, tomar la cruz y seguir al Señor. Muchas veces tenemos que, hermanos, aguantar hambre, aguantar, hermanos, que dominar el cansancio por servirle a Dios. Yo sé que no es fácil, hermano, porque el servirle a Dios no es fácil, máximamente en esta gran nación. Mire, yo me recuerdo allá, hermanos, en El Salvador. Yo en ese tiempo no era cristiano. Habían gentes, viejitos, hermano, que iban debajo de esas grandes tormentas, charqueando, le decimos nosotros allá, pasando ríos, pasando quebradas, riachuelos crecidos. Pero ellos, hermanos, por tal de llegar y
e ir a servirle a Dios. Desafiaban el tiempo, la naturaleza, para llegar, hermanos, y ser presentes a lo que Dios los había llamado. No contaban de medios como ahora acá en este lugar, hermano, en esta nación. Acá Dios nos ha traído, como dicen, a la tierra prometida. Dios nos ha traído ahora, hermanos. ¿Quién no se puede dar el lujo de comer carne todos los días? ¿Quién no se puede dar el lujo de tomarse una sopa de pescado, de camarones, como dicen, de mariscos todos los días? Cualquiera, por no decirlo todos. Yo voy a ir a comer a tal restaurante ahora, hermano, vamos. Pero no tenemos carro, vamos a pie. Ahí van. Pero muchas veces para ir a la iglesia ponemos cuánto, pero, y que no, que si yo quiero ir, pero si me vienen a traer. Yo quiero ir porque si me traen y que traigan un carro bueno, no carcacha, dicen algunos, hasta ponemos condiciones. Porque cuando ve que un carrito ahí haciendo un gran ruido, que hasta el escape se le ha arruinado, los frenos hay que pegarle 3 chancletazos para que agarren los frenos y por ratos en los altos se apaga. No, yo no vuelvo a ir a la iglesia en vez de que me mandan un carro viejo, si no me mandan un carro nuevo, no voy. Nos hemos vuelto muy acomodados, hermano. Y el Señor Jesús, ¿usted cree que lo llevaron cuando Él iba entrando a Jerusalén en una limusina? Dice que un pollino, un burrito. Allí iba el Señor, dice, entró a Jerusalén y toda la gente le alababa y le decía: Abba, Padre, bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y el Señor, hermanos, Él no pidió y no dijo: si no me dan un hotel 5 estrellas, yo no voy a ir, como ahora en día muchos predicadores. Ahora si no va de 1000 para arriba, no califica. Pero no personas de los verdes. O si no es un hotel, hermanos, que bien acomodado, no, dice, voy a ir hasta cuando su iglesia esté llena, que tenga más de una cantidad de personas, porque también así va a ser la entrada. Ajá. Pero cuando alguien le sirve a Dios de corazón, hermanos, así le den una cama, si es que tienen, aunque sea inflable, lo que sea, por tal de que vayamos a hacer la obra de Dios. No importa dónde usted y yo nos hospeden, lo importante es que Dios esté con nosotros y que su Espíritu Santo se glorifique en la vida de nosotros. Dije que un pastor una vez dice que lo invitaron a predicar, y como aquellos que siempre tienen así hasta en el ojo los signos de dólar, va. Una iglesia grande. Y llegó y dice que le dijo el hermano que lo había invitado: mire, hermano, fíjese que le va a tocar dormir aquí en la iglesia porque yo no tengo cama y ni no tengo espacio donde tenerlo. Está bien, siervo, dije. Pero lo tremendo es que no hay cama, le dijo. Y como usted sabe, las iglesias allá, hermano, son polvo. Dijo él: yo voy a dormir si yo lo que tengo es sueño. El polvón allí se quedó y se durmió tranquilo. El día siguiente dice que tal vez esperaba que le llevaran una comidita, pero solo le dieron un cafecito y dice que, bueno, predicó, las almas se convirtieron a Cristo. Él habló la palabra que Dios le había dado y regresó gozoso cantando alabanzas, así como Pablo y Silas, que dice, hermanos, que aún estando presos cantaban y oraban a Dios, y nos dice que los presos escuchaban, hermanos, la palabra de Dios. Nosotros tenemos que, hermanos, a interesarnos en que Dios hable a través de su palabra. Cuando llegó, dice que aquellos hermanos medios materialistas le preguntaron: hey, ¿y cómo te fue allá en la iglesia del hermano fulano de tal? Muy bien, le dijo. ¿Te recibieron bien? Bien me recibieron, le dijo. De verdad, le dijo. ¿Y cómo te recibieron? Como un ángel me recibieron, le dijo aquel. Pues voy a ir yo, le dijo, porque si te recibieron como un ángel, pues yo voy a ir también a predicar allá. ¿Y en qué dormiste? En el suelo, le dijo. ¿Y dormiste bien? Dormí bien, le dijo. ¿Y comiste? Nada, le dijo.
Y todo es como decir que te recibieron como un ángel. Es que los ángeles no duermen y ni comen. Los ángeles son espíritu. Así que nosotros, dije que le dijo, tenemos que andar en el espíritu, porque es el espíritu de Dios que nos guía. Amén. Aquí, hermanos, mire, cuando le servimos a Dios hay que servirle de corazón. No importa la condición, no importa el tiempo, no importa. Lo importante es que le sirvamos a Dios de corazón. Amén. Y no perder la sensibilidad. No vaya a ser que nos pase igual como la iglesia de Éfeso. ¿Sabe cuándo se pierde la sensibilidad de eso, hermanos? Cuando dejamos el primer amor. Pero cuando ese amor brilla, cuando esa luz está siempre encendida, nosotros estamos siempre a la orden del Señor, exaltando y glorificando a Él. Por eso es que dice que cuando el Señor le envió, hermanos, el mensaje a la iglesia de Éfeso, dice que le dijo: hermanos, envía este mensaje al ángel de la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, le dijo. Sé que eres muy esforzado, eres celoso. Había, hermanos, unas cualidades que la iglesia de Éfeso tenía que eran buenas, pero lo más importante, habían perdido su primer amor. Como hay quienes, muchos creen, hermanos, que solamente es, como le digo, alabar y cantar alabanzas a Dios. Pero se nos olvida que usted y yo tenemos que ser hacedores de la palabra. No tenemos que ser oidores olvidadizos, que ahora, hermanos, se está predicando uno, mañana ya no se acuerda de qué se habló. Se nos olvida. Cuando nos enfocamos en el trabajo, en lo que es, hermanos, y cuál es lo que, hermanos, el Señor quiere. Que nosotros permanezcamos en ese primer amor. ¿Cuántos se acuerdan el día que le entregaron su vida a Cristo? Mire, hermano, yo me voy a poner ese día. Creo que el Señor me va a llevar y nunca se me va a olvidar el día que yo le entregué mi vida al Señor. Ese fue un día glorioso. Fue un milagro, el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida, hermanos. Por eso es necesario que nos mantengamos palpantes esa presencia de Dios en nosotros. Mire lo que dice en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis y verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han, dice, hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, dice. Pero tengo, dice, contra ti que has dejado tu primer amor, dice. Cuando uno deja el primer amor, se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Porque cuando uno deja el primer amor, se nos olvida de quiénes éramos antes, de dónde Dios nos ha sacado. Porque éramos desnudos. Dios nos sacó de la inmundicia y nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Encendió la llama del evangelio para que usted y yo nos guiemos a través de su palabra. A través del Espíritu Santo Él nos guía para que no caigamos, que no veamos a diestra ni a siniestra, sino que miremos siempre adelante. Amén. Entonces ahí es donde muchas veces se nos olvida. Recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti pronto, dice, a ti, y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esto es para la iglesia en general y para los servidores, hermano. Que si como servidores no hacemos el trabajo que Dios quiere que hagamos, va a venir otro y lo va a suplantar y va a hacer algo mejor. Porque Dios lo que quiere es hombres y mujeres valientes que sepan, hermanos, qué es lo que están haciendo.
Porque el que se descuida de su privilegio, el que se descuida de su vida espiritual, todavía no está claro de dónde Dios lo ha sacado. Porque el que está claro es una persona responsable, es una persona que ama lo que Dios le ha dado. Y esos son los que Dios quiere, hermanos, que sirvan en su obra. Porque Él, hermanos, no es un Dios de juguete, no es un oso de peluche que lo puede tirar para donde usted y yo queramos. Él no es como espuma o como una pelota que lo podemos tirar a donde nosotros queramos. Por eso el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Con esto voy a terminar. Pedro le dijo, Señor, le dijo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dijo. Luego dice que volvió a preguntarle otra vez, Pedro, ¿me amas? Le dijo, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Y la tercera vez dije que le dijo, Pedro, y se le quedó viendo el Señor, porque el Señor no cree, hermanos, que Él es así, que cuando habla, ¿me amas? ¿Tú me amas, sí o no? Su mirada está fija. ¿Me amas, Pedro?, le dijo. Y dije que Pedro ya no le contestó y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, porque Dios sabe de cada uno de nosotros. Si usted y yo le servimos solo porque nos vean, o le servimos porque amamos su obra. Si amamos la obra, estamos amando a Cristo Jesús. Y eso es lo que al Señor le agrada. Personas obedientes a Él, gente que sepa honrar y glorificar su nombre, gente que sepa poner el nombre de Dios en alto. Amén, a la orden del Señor, aleluya. Así como el pueblo de Israel, cuando dice que, hermanos, el Señor los sacó de Egipto, cuando, hermanos, el faraón iba siguiéndolos y dice de que el mar estaba enfrente de ellos y de repente dice que clamaron a Dios, el mar se abrió en dos y el pueblo pasó, hermanos, por lo seco, y luego se volvió a unir el mar. Y el pueblo, cuando vio aquello, dice de que, hermano, volteó, hermano, su rostro y empezaron a glorificar a Dios, a cantar el himno de victoria. ¿Cuál es el himno de victoria? Que el Señor vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, la alabanza y la adoración, hermano. Usted alaba al Señor, adora al Señor de corazón, pues sígalo haciendo, porque eso al Señor le agrada. Un pueblo que le alabe y glorifique a Él. Amén. Vamos a dejar hasta allí, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Es necesario que mantengamos nuestra visión puesta en el Señor. Es muy necesario que estemos agarrados de las manos del Señor. El Señor habla a través de su palabra, donde les decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Nada podemos hacer si nos apartamos del Señor. Él es el único quien nos ayuda a permanecer siempre firmes. Y que nada ni nadie nos pueda apartar de Él. Dios es el que está siempre presto a ayudarnos. Cantemos esa alabanza preciosa que dice: Dios no rechaza la oración. Oración es alimento. Aquí está el Señor en medio nuestro, hermano. Dios no rechaza la oración. Oración es alimento.
Nunca vi justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, la victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Sí, Señor. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Aleluya. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, la victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Aleluya. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, oh Dios.
porque tú eres bueno. Yo así, hermanos, quisiera hacer una invitación muy especial en esta tarde. Quiero saber si hay alguien en medio nuestro que nunca antes le haya entregado su vida a Cristo. Alguien que por primera vez quiere entregarle su vida a Cristo en esta mañana. Levanta tu mano para orar por usted. Amigo, amiga que nos visita, usted quiere entregarle su vida a Cristo. Levante su mano, póngase de pie, que el Señor te está llamando. El Señor está presto a perdonar cualquier falta que haya cometido ante Él. Solo levante su mano. Mis hermanos servidores están a la orden para atenderlo. Y venga a los pies de Cristo, que esa es la mejor decisión que usted pueda tomar en este día. ¿Hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo? ¿O alguien que quiera reconciliarse con el Señor? Sabe que le ha fallado y ahora quiere ponerse a cuentas nuevamente con Él. Levante su mano. Reconcíliate con el Señor. El Señor te quiere perdonar. El Señor quiere ayudarle a seguir adelante siempre. ¿Hay alguien que quiera reconciliarse o entregarle su vida a Cristo? Levante su mano. Yo quiero orar por usted. Póngase de pie. Levante su mano. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? El Señor te está llamando. El Señor te está llamando. ¿Alguien? Venga a los pies de Cristo. Atienda el llamado del Señor. El Señor te quiere perdonar. O alguien que quiera que oremos por él o por ella, que esté pasando alguna situación difícil en su familia, en su trabajo, en cualquier área de tu vida. Alguien que quiera que oremos por usted, solo póngase de pie ahí donde está. Vamos a orar por usted. Dios está siempre presto a ayudarnos, pero es importante que nosotros atendamos ese llamado de Dios. Solo póngase de pie. Yo quiero orar por usted. Alguien que quiera que oremos por él o por ella, levántese. Levántate ahí donde estás. Yo quiero orar por usted. El Señor está presto. Él siempre está presto a ayudarnos, hermanos. ¿Hay alguien? Por si no lo hay, pongámonos todos de pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a poner nuestras peticiones en las manos del Señor. Que sea Él quien nos ayude. Que sea Él.